Bien, continuando con la microscopía infrarrojo media, vemos las distintas posibilidades que estábamos analizando. Y así tenemos, por ejemplo, es decir, cómo se pueden ir identificando y caracterizando una sustancia a través del infrarrojo medio. Por ejemplo, tenemos las bandas de estiramiento de carbono-hidrógeno, pero dentro de ellas pueden ser de un grupo alquilo, de un grupo que esté conjugado, digamos conjugado, insaturado, que puede ser con un grupo, digamos, con un doble enlace o con un triple enlace, ¿sí? Y ahí tenemos las diferencias. Ven cómo uno va viendo los corrimientos que van teniendo. Y acá el M y el S es si son, digamos, eh, o el B, si son bandas fuertes, suaves o medianas, la intensidad de la banda, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo cómo, por ejemplo, siguen siendo bandas de estiramiento y, por ejemplo, cuando tenemos un hidrógeno unido a un carbono, digamos, de un grupo aromático, vemos las bandas de estiramiento, las bandas de deformación, que son distintas, ¿sí? Donde las de estiramiento son de intensidad alta, las de deformación que están, digamos, en la zona más alejada digamos, de distinta energía, pero digamos de la zona más hacia la izquierda del espectro, y que son de muy baja intensidad, y también tenemos las de, digamos, aromáticos, carbono, doble carbono, que también es una zona, digamos, donde también es característica por los dobles enlaces, pero no es tan fuerte como en otros que sería la de un carbonilo o la de una unión doble carbono-nitrógeno, etc. ¿Sí? Donde al tener un mayor dipolo ahí, entonces la intensidad de la señal es mayor. O tenemos de los uniones, seguimos con las uniones hidrógeno, unidos a heteroátomos, que puede ser de un alcohol o de un fenol. Estamos en una zona donde estamos por encima de los 3200, donde normalmente son bandas anchas y de intensidad no muy alta, mientras que cuando es de un ácido carboxílico, es decir, la unión de un hidrógeno a un oxígeno, pero perteneciente a una función que es ácido carboxílico, normalmente está por encima de los 2500 y llega a 3000 y un poquito más, y las bandas son anchas, pero ya son mucho más fuertes. Y después tenemos cuando es unido a un nitrógeno, de una amina, por ejemplo, tenemos bandas de estiramiento entre 3300 y 3500 y son de intensidad media. Y así podemos ir viendo distintos tipos, por ejemplo, algo muy interesante son las de uniones carbono-oxígeno, que es una de las bandas características del infrarrojo medio, que normalmente, como vemos, son todas señales fuertes, ¿sí? Y donde acá lo que vemos es que, bueno, si es de un aldehído, si es de una cetona o si es de un éster, y vemos cómo hay pequeños corrimientos en función de esto. O sea, no es algo ya tan distintivo ver esto, sino que vemos el resto de cómo, es decir, para distinguir entre un aldehído y una cetona, normalmente en el aldehído a veces aparece o se ve, si no hay otras señales que lo solapan, el hidrógeno unido a al carbonilo, ¿sí? Y entonces eso es característico del aldehído cuando se puede ver. Y así tenemos los de, por ejemplo, ácidos carboxílicos, amida, los distintos corrimientos en función de cómo se comporta, cuál es el grupo que está unido, ¿sí? Otras características podemos ver son los haloderivados, y acá lo que vemos es, por ejemplo, carbono flúor, carbono cloro, carbono bromo, carbono yodo, de cómo se van corriendo estas bandas de estiramiento en función de la masa del halo derivado que esté
en juego. Por otro lado tenemos los alcoholes o los hidroxiderivados y tenemos, por ejemplo, uniones OH, ¿sí?, de un alcohol, que es una banda bastante ancha, ya le hemos visto algo de esto, y también se pueden producir distintos, digamos, corrimientos en función de, por ejemplo, cuando son poliméricos, cuando hay dímeros, cuando hay uniones internas, ¿sí? Entonces esto puede producir algún corrimiento. Después tenemos otro tipo de enlaces como, digamos, de un alcohol primario, ¿sí? Entonces ahí tenemos distintos tipos de estiramientos, no estiramientos, estos son deformaciones, y tenemos distintos tipos de picos que pueden ir apareciendo en función de cuál es lo que estamos viendo. O tenemos también la posibilidad de ver el carbono-oxígeno. Entonces ahí vemos cómo también vemos las bandas de estiramiento, ¿sí? Si es un alcohol primario, si es un alcohol secundario, entonces ahí vemos cómo se va corriendo también un poquito en función de el entorno de cada uno de los enlaces que estamos analizando. Lo mismo para grupos aminos, si tenemos un amino, digamos, si es una amina primaria en un estiramiento o es una amina aromática, ¿sí? Aquí tenemos los distintos corrimientos en función de eso. Y si tenemos una amina secundaria, entonces si es alifática, también si es aromática, si es en un heterocíclico, si son compuestos imino, ¿sí? Entonces ahí tenemos los distintos funciones y estiramientos, o si tenemos terciaria o si es un amonio cuaternario. Amino aromático, digo, perdón. De los grupos carbonilos, los que les había comentado ya anteriormente, que es uno de los detalles principales que tiene esta espectroscopía, pues sobresale porque son las bandas más intensas que tenemos, y acá tenemos, por ejemplo, los que son de un grupo carboxílico, de una amida, de una quinona, de una cetona, de un aldehído, de un éster, de cómo se van a ir corriendo y vamos a ver distintas características. Lo interesante de todo esto es distintos grupos, es decir, grupos funcionales o grupos de átomos que, digamos, establecen digamos, una porción del esqueleto de la molécula que es característica y que puede ser una función o no, pero lo podemos ver como un grupo funcional, ¿sí? Lo interesante de esto es que podemos entonces ver en un espectro distintas posiciones. Acá tenemos, por ejemplo, un espectro de una molécula alifática. Entonces lo único que vamos a ver es la parte de los carbono-hidrógenos cercanos a los 3000 de estiramiento y los de deformación que están por debajo de los 1300, 1400 centímetros a la menos 1. O en el caso de que tengamos, esto es lineal y esto es, digamos, con ramificaciones, entonces acá lo que tenemos es distintas, digamos, ven que hay un poco más de complejidad en función de los distintos tipos de movimientos internos que puede tener, de estiramiento o de deformación la molécula, y producir digamos, una serie de bandas por ahí, entonces dando un un espectro un poquito más complejo. Acá vemos cómo, por ejemplo, tenemos un aldehído, y era lo que le decía, principalmente la función, digamos, carbonilo de un aldehído, ¿sí?, que son las bandas más intensas del espectro infrarrojo medio. Pero lo que es interesante es tratar de ver, si no están solapados, la aparición de estos carbono y hidrógeno, son típicos de aldehído, ¿sí?, que no son tan intensas, por eso hay que ver si el solapamiento no influye. Y después, esta es la región de los enlaces carbono-hidrógeno alifáticos, y acá aparece otra de deformación del carbono y del hidrógeno unido
al carbono del carbonilo. Acá tenemos otro espectro donde vemos cómo es característico esto, lo de las uniones de hidrógeno a oxígeno, que son señales fuertes y aparte muy anchas, alrededor de los 3000, correspondiente a los ácidos carboxílicos. Aparte tiene que aparecer la señal muy intensa del carbonilo del ácido carboxílico. Y bueno, y acá hay algo característico también que son algunas uniones que pueden ser carbono-oxígeno simple de formación que están a longitudes, a frecuencias más bajas. Este es un caso típico donde podemos ver cómo isómeros de posición nos dan espectros en el infrarrojo medio que son característicos y son bien diferenciados, como es el sileno, el orto, el meta y el parasileno. Y vemos cómo esta región es característica para cada uno de ellos. Y eso es interesante porque es muy útil para la identificación de cada uno de estos isómeros. A veces se complementa esto con un espectro de masa porque el masa no puede distinguir entre un isómero y el otro y, sin embargo, el IR los puede distinguir. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un ácido carboxílico, un alfa hidroxi ácido carboxílico y un éster de un ácido carboxílico. Y vemos cómo en este caso desaparece esta parte que es la parte de los hidrógenos que están unidos, digamos, al oxígeno del ácido carboxílico, nada más que acá también se ayuda con la parte del hidrógeno de una función alcohólica que está más a mayores longitudes, de onda, frecuencias de longitud, frecuencias de onda, perdón. Y en este caso, donde tenemos el éster, donde tenemos el carbonilo presente, y desaparece toda esta banda ancha de los hidrógenos unidos a heteroátomos de grupos como funciones como alcoholes, aminas o amidas o ácidos carboxílicos. Acá tenemos una acetona que es característica, una de las más sencillas, donde tenemos la metilcetona o propanona, y donde tenemos el grupo del carbonilo, algunos que pertenecen, digamos, a estos enlaces metilos que están unidos al grupo carbonilo. Acá, si bien tenemos algo, esto debe ser la presencia de humedad o la presencia de agua que no ha sido eliminada del espectro, ¿sí? Y el resto es la parte de la parte de huellas digitales de la molécula. Y acá lo que tenemos es una amina, en este caso una amina alifática lineal, donde acá lo que podemos ver es, por un lado, toda la parte de los carbono-hidrógeno alifáticos, que tiene bastantes, y por otro lado el sector de grupos hidrógenos unidos a heteroátomos, en este caso un nitrógeno.